Entonces, buenas tardes, bienvenidos a todos a esta tercera sesión del seminario de lesiones por accidentes. El tema que toca el día de hoy tiene que ver con el trauma de abdomen y el trauma de tórax. Entonces, ahí lo que tenemos que empezar a hacer es que nos enfoquemos muchísimo a la parte que tiene que ver con las lesiones que son muy evidentes, sobre todo en la parte respiratoria, y tener muchísimo cuidado con la parte que es la parte abdominal o el trauma abdominal que puede ser engañoso. Y justo vamos a ver las consideraciones en cada uno de estos casos y por supuesto, eh, a partir de ahí vamos a tratar de alinearnos a lo que hemos estado platicando en el resto del seminario, que tiene que ver con la cuestión de la triada mortal y los principios básicos, el actuar en la cuestión de eh, esta parte del protocolo March y de tratar de tener a la mano muchísimos de estos elementos que tienen que ver con el la atención inicial o los principios fisiopatológicos, tratando de evitar el segundo daño. Entonces, les comento que quien no se haya inscrito aún, aquí tiene nuestro QR en pantalla para que pueda ingresar y dejarnos sus datos por ahí en la base de datos de asistencia del seminario. Si ya se han apuntado en alguna otra ocasión, pues ya no hay que hacerlo nuevamente. Definimos porque tenemos siempre nuevos alumnos que ingresan de repente de otras partes, esta cuestión que tiene que ver con la definición del trauma y estos tres grandes elementos que debemos de tener siempre en cuenta para poder definir algo como trauma o específicamente definir en medicina, digamos, trauma. No todos los golpes son un trauma. Tiene que tener primero una consideración de transferencia de energía. Generalmente esto es recordarlo abrupto, ocurre de manera súbita, aguda. La transmisión de energía puede ser mayor o puede ser menor y conforme más transmisión de energía exista al cuerpo, mayor daño celular y esto va a desencadenar una respuesta sistémica, una respuesta sistémica al trauma. Entonces, el trauma no es un coscorrón o no es un golpe con una puerta y un chipote. Eso no es trauma. Se le llama traumatismo o se le puede llamar hematoma, se le puede lesión, pero específicamente el contexto de trauma tiene que ver con esta respuesta sistémica, metabólica, inmunitaria, que también da muchos cambios hemodinámicos y que por la misma respuesta que se desencadena, se puede provocar un daño al cuerpo porque la respuesta se vuelve muy exagerada y termina pues lesionando el propio cuerpo. Pues una vez hablando de esto y redefiniendo nuevamente el trauma y recordándolo porque es muy importante que este concepto lo tengamos claro, hablemos específicamente de trauma de tórax y de abdomen. Si recuerdan la clase pasada en el trauma de cráneo, que era la principal causa de muerte, el trauma de tórax es la segunda causa de muerte en los niños politraumatizados. El elemento fisiopatológico básico aquí es que los niños, y conforme más pequeños más ocurre esta característica, sus huesos por lo general tienden a ser más elásticos, digamos, tienden a no fracturarse y no romperse tan fácilmente por su propia composición, pero esto también hace que al ser predominantemente cartilaginosos los huesos, la protección que brindan a los órganos sea menor. Por lo tanto, esa transmisión de energía de la que hablábamos pasa directamente a la parte del tejido y hablando de tórax, pues estamos hablando hacia los pulmones, hacia el parénquima. Sí, Esto significa, bajo algunas circunstancias, que podamos nosotros encontrarnos en una situación que, pues, digamos, dañen las estructuras alveolares, las propias estructuras bronquiales y entonces se convierta en un problema mayor. Respecto a la parte del abdomen, ahí las lesiones tienen más que ver
con sobre todo sangrados y hemorragias, en específica la de los órganos sólidos. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero a veces cuando juntamos los temas puede ser confuso. Sin embargo, los vemos pegados, en primer lugar, porque están, digamos, anatómicamente consecuentes y es muy fácil ver trauma de tórax y abdomen juntos, trauma tóraco-abdominal, sobre todo. Así se debe de abordar la sospecha, a diferencia del cráneo que está un poco más hacia arriba y en general el osteomuscular que se enfoca más hacia las extremidades. Entonces, digamos que es el macizo del cuerpo, el tórax y abdomen, y pues a veces lesiones que pensamos que son de tórax están en el abdomen y viceversa, es decir, se tienen que buscar las lesiones en los dos órganos, por eso solemos abordarlo cuando hablamos de trauma juntos. Entonces, hay que recordar nada más que la cavidad abdominal es un reservorio considerable de volumen sanguíneo entre sus vasos y sus órganos, y por lo tanto, si hay lesiones, este volumen puede salir del espacio intravascular, perdón, y estar en espacio extravascular, en cavidades, y pues se convierte justo en una bodega, un reservorio a veces que puede llegar a ser invisible hasta que ya es demasiado tarde. Entonces, recordando un poco también nada más las fases de atención del trauma, recordando esta diapositiva que, insisto, no podemos nosotros hacer un seminario de lesiones por accidentes sin no tener claro este concepto del primer daño y el segundo daño, porque es sobre lo que se basa el manejo y toda la parte, digamos, de atención inicial. Cuando hablamos del primer daño, hablamos de ese primer golpe que lesiona directamente los tejidos y va a provocar eventualmente la respuesta inmunológica, la respuesta hormonal y toda la respuesta hemodinámica, que si no es controlada va a ocasionar un segundo daño, generalmente por hipoxia, por hipoperfusión tisular, por daño a órganos, pero secundarios a esta falla, digamos, en el aporte de glucosa, en el aporte de oxígeno, en el aporte de tejidos, en la acidosis que se genera y los daños, digamos, secundarios que se generan en la célula por esta respuesta. Cuando hablamos del primer daño, pues básicamente son colecciones pleurales, hablando de aire o sangre, específicamente en trauma de tórax, contusiones pulmonares directas y en el caso del abdomen, hemorragias de órganos sólidos. Entonces, tener claro que cuando yo me encuentro al niño, digamos, herido, traumatizado, y estoy en esta primera etapa y en esta primera valoración, debo de enfocarme en este daño primario y entender que está ahí, pero ya no puedo hacer nada para evitarlo más que darle manejo a las consecuencias del mismo. Es decir, tenemos una contusión pulmonar, hay daño en el parénquima, ya no hay nada que podamos hacer, el daño ya está ahí, va a ocasionar un problema con la seguramente oxigenación y la función respiratoria y tengo que atenderla en consecuencia, ¿correcto? O a lo mejor pudiera haber en algunos casos fracturas o tórax inestables que nos estarían dando, o dolor del manejo de lo mismo, que nos estaría dando problema en la mecánica de la respiración, tengo que atender esa parte. Las colecciones pleurales, sobre todo el aire, atención, el neumotórax, atención, ocasionará un conflicto enorme. Y aquí tendríamos nosotros que valorar muy bien toda la parte que tiene que ver con la sangre en la parte pleural. Y por supuesto, en la parte de la hemorragia de órgano sólido, en la parte abdominal, pues se requiere un alto índice de sospecha, buscarlos de manera temprana y aquí es inmediatamente sí o sí intervenir hacia la parte quirúrgica. Como dice mi amigo César Fernández, pues es el momento de hablar con el cirujano y solicitarle sus servicios, bajar la mirada y pedir ayuda. Ahora, la parte del trauma de tórax, vamos a empezar con ella y la vamos a ir poco a poco desmenuzando. Primero, entender que en el trauma de tórax el mayor conflicto que tenemos es la contusión pulmonar, es decir, el daño transmitido directamente hacia el parénquima pulmonar. No se rompen las costillas, no siempre hay rupturas alveolares, pero sí puede haber colecciones, sobre todo de sangre, o puede haber lesiones broncopulmonares. Eh, Hasta el 70% de los niños que tienen esta lesión van a presentar algunos otros problemas
como hemotórax masivo que va a comprometer la hemodinamia y la función respiratoria, pero sobre todo la parte hemodinámica. Y hay una parte que tiene que ver con, digamos, la hipoxemia, la hipoxia en primer lugar, que se genera a nivel, pues, digamos, de la presión arterial de oxígeno y eventualmente la hipoxemia que se va hacia la parte de los tejidos. Ahora, hasta el 70% de estos niños graves que tienen un hemotórax masivo o que tienen una contusión pulmonar severa que da hipoxia, no presentan una sola fractura costal. ¿Qué significa? Pues que las costillas básicamente se pandearon, no absorbieron nada del golpe y todo se fue hacia la parte pulmonar. Generalmente, este daño celular va a provocar una respuesta inflamatoria que también va a llevar a disfunción de surfactante y que además va a empezar a haber shunts en la parte de oxigenación y el resultado, insisto, va a ser una hipoxia severa y eventualmente pues la falla completa de todos los órganos. Eh, Otra característica importante del tórax de los niños es que el mediastino, que es la estructura que está justo en la parte del centro del tórax, donde se encuentra el corazón, los vasos sanguíneos, eh, el timo en niños más pequeños, no está sujeto a nada más que a los propios vasos. Su tejido fibroso sobre el que se sustenta cuando ya somos más adultos está, no está desarrollado y por lo tanto es muy fácil que cuando se recibe esta transmisión de energía se muevan los vasos sanguíneos, se mueva esta parte de los bronquios y entonces, ¿no? Los bronquios principales se ocasionen lesiones en ellos, por lo tanto los hemotórax masivos y los hemotórax a tensión es una de las, digamos, más encontradas lesiones, sobre todo en la parte pleural. Entonces, esto nos obliga a nosotros siempre a irlos a buscar intencionadamente. Incluso en las lesiones que nosotros encontramos respecto al mecanismo de trauma, podemos encontrar lesiones en el lado contralateral del tórax. Tan así de flexible es este mediastino y tan poco protegido está por la parrilla costal, que incluso podemos encontrar del otro lado donde se recibió el trauma directo sobre tórax, cosa que pasa no tan frecuentemente en los adultos o los niños más grandes. Entonces, esto es bien importante que tengamos nosotros a la hora de atender a este paciente. Ahora, respecto al trauma de abdomen, algunas condicionantes abdominales o cosas que hay que ver. Fíjense, la pared abdominal de los niños, sus músculos están menos desarrollados, hay menos grasa y por lo tanto menos protección para los órganos internos. Los niños, mientras más pequeños, suelen estar incluso más panzones. Si han visto a los niños chiquitos, estos como de entre 2 años, 3 años, que están bien panzoncillos y que caminan así como monitos de feria, porque la panza les cuelga así la timba, está muy expuesta a la parte abdominal y que incluso en una cuestión de politrauma, pues la posibilidad del daño de órganos intraabdominales es muy alta. En general, como esta pancita que tiene así extendida va en parte por esa falla en la cuestión de la grasa o disminución de la grasa y la fuerza de los músculos que la contengan y porque sus órganos suelen ser más grandes de lo que cabe, de lo que van en la cavidad. Incluso el vaso o el hígado, que son los dos órganos sólidos junto con los riñones que tenemos en la cavidad abdominal, sobrepasan las estructuras que normalmente protegen. 1 o 2 centímetros por debajo del borde costal podemos llegar a encontrar nosotros los órganos. Entonces, el hígado, perdón, el vaso es más frecuente que esté, digamos, de alguna manera contenido hacia el lado izquierdo. Entonces, esto hace que los órganos puedan recibir daño directo y por lo tanto sangrado importante. Recuerden que los órganos sólidos sangran, ¿correcto? Porque están además sumamente vascularizados. Y bueno, también entender que el diafragma de los niños es un poco más plano, ¿verdad? También empuja hacia abajo algunos órganos abdominales y eso hace que también se vea esta sensación de que están, pues digamos, más panzones, ¿correcto? Y esto hace que incluso golpes que pudieran no ser significativos en niños ya grandes, en la adolescencia, en niños pequeños puedan sufrir terribles lesiones, como el caso
por ejemplo, de una andadera cuando se caen, por eso las andaderas están contraindicadas, o un manubrio de una bicicleta que pega directamente sobre el abdomen. Ahora, el peritoneo, en los niños, el peritoneo es esta capa de grasa que tenemos nosotros que recubre los órganos, que ayuda en parte en la protección, que ayuda también como cuestiones de reserva energética. Responde de una forma muy tardía a dar datos. Cuando el peritoneo se irrita, ya sea por un proceso inflamatorio, como en el caso de una apendicitis o una pancreatitis o un divertículo perforado, una perforación intestinal, etcétera, duele, o cuando se irrita con sangre porque hay sangre fuera del espacio intravascular, también duele, se irrita y hay datos de irritación peritoneal. Sin embargo, esto en el trauma salió de una manera muy tardía, ¿correcto? Y entonces no vemos nosotros rigidez abdominal, no vemos nosotros tampoco datos de dolor importante hasta etapas muy avanzadas. Por lo tanto, no debe ser este el criterio de búsqueda específicamente, sino otras cosas que tengan que ver con sangrados ocultos, insisto, en órganos sólidos, sobre todo hígado y vaso, también están riñones ahí. Y entonces, ¿verdad? El guiarnos nosotros por el mecanismo de trauma, por las condiciones basales, el seguimiento de los signos vitales, identificar taquicardias que no son por dolor, que no son por hipoxia, este, pues nos pueden hablar como datos tempranos de hemorragia, ¿correcto? Ya si esperamos el llenado capilar, que el paciente es tipo intenso, vamos a ir tarde. Si vamos a esperar a que el paciente haga oliguria, vamos a ir tarde. Hay que identificarlos de manera temprana. Ahora, hablando específicamente del trauma tóraco-abdominal, encontré este pequeño esquema que es bien sencillo, pero que nos ayuda a resumir toda esta parte que yo acabo de platicar. Respecto a la estabilidad hemodinámica, ¿sí? Entonces, cuando veo a un paciente que sufrió lesiones dentro de un automóvil, al estar jugando, al estar en una competición y recibir un golpe en, en las artes marciales es muy común, también, por ejemplo, en el fútbol americano, a veces en el fútbol, soccer también, ¿verdad? Traumas en la caja torácica o en la parte abdominal, debemos identificar estas condiciones de estabilidad hemodinámica, ¿correcto? Los signos vitales que acaba de platicar, esta cuestión que evaluamos en el March de, ¿no? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el llenado capilar, la oximetría de pulso, etcétera, 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 etcétera. Y entonces nosotros debemos identificar estabilidad o inestabilidad. Si el paciente se encuentra estable con signos vitales normales y hay mecanismos, ¿ok? De alta energía o dolor abdominal, entonces nosotros tendríamos que investigar mucho más. Aquí nos dan un apartado específico respecto a enzimas hepáticas sobre todo o pancreáticas. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, es más hacia la parte hospitalaria eso. Pero es importante que el paramédico, por ejemplo, en calle, si sospecha de un mecanismo de alta energía, traslade al paciente aunque se vea estable. Todos los traumas abdominales deberían ser revisados en un hospital. Porque incluso dentro de la parte de la estabilidad, nosotros podríamos decidir ya fuera ejecutar una tomografía diagnóstica con contraste o mantener observación, ver laboratorios y continuar monitorización de signos vitales en sala. Eh, no voy a hablar del inestable porque evidentemente el paciente inestable requiere intervención mayor. Aquí vamos a hablar de un estudio que se hace a pie de cama que se llama FAST pediátrico o PFAST y de eso hablaremos después. Y entonces, si el FAST es positivo y estamos pensando, porque hay unas ventanas pulmonares que hay también, pero estamos hablando específicamente ahorita de la parte abdominal. Si hay sospecha de sangrado o de líquido libre, el paciente tendrá que entrar a cirugía así, así, para una cirugía correctiva o una cirugía de control de daños. Ahorita voy a hablar un poquito más acerca de este asunto. Entonces, debemos siempre considerar si el PFAST sale negativo y el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, considerar otras causas de choque, como por ejemplo algunas extremidades con sangrado, sangrado abdominal, que a veces no es siempre detectable, ¿verdad?
o tendríamos que buscar a lo mejor lesiones más que tuvieran que ver con cuestiones medulares. Hubo otros tipos de choque, como por ejemplo hacia la parte cardíaca, donde tenemos derrames pericárdicos y por supuesto la parte pulmonar, aunque FAST aborda y agarra, digamos, esta ventana pulmonar y esta ventana pericárdica también dentro de la parte de su evaluación. Entonces, hasta aquí, básicamente lo que hemos platicado es que el trauma de abdomen siempre requiere doble revisión, alto índice de sospecha e incluso en muchas ocasiones tendremos que dejar a pacientes hospitalizados. El FAST, básicamente, lo que hace es buscar ventanas pulmonares para descartar neumotórax a tensión o derrames, buscar una ventana pericárdica buscando también derrame pericárdico y hace también búsqueda específicamente de líquido libre en cavidad. Puede abordar ciertos ángulos en la cavidad abdominal que nos permite a nosotros identificar por gravedad del líquido hacia donde se pueda ir, nos permite buscar colecciones renales o a veces de vaso y de hígado, pero requieren un entrenamiento un poco más específico. Esto es, y se hace con un ultrasonido a la cama del paciente, es rápido, nos ayuda, por supuesto, también porque no duele y además, pues no es invasivo, entonces digamos, como una herramienta que está demasiado a la mano y que todos deberíamos de entrenarnos un poquito en tratar de utilizar esta técnica. Eh, Tiene una sensibilidad bastante baja en los niños de 60 a 80%. ¿Qué significa sensibilidad? Cuando hablamos de sensibilidad, decimos que detecta lo positivo. Es decir, en el 60 u 80% de los casos, los pacientes que sí tienen una lesión la van a detectar. No es tan alta. Cuando se habla de especificidad, se habla de lo negativo. Es decir, si tuviera, por ejemplo, este FAST una baja sensibilidad y alta especificidad, ¿a qué se referiría? Que puede haber lesiones, pero el FAST no siempre lo va a encontrar. Pero que si tú agarras y entonces buscas específicamente cosas negativas y no las encuentras, entonces es verdad que no hay ahí colecciones. No pasa esto con el FAST, nada más puse un ejemplo. La realidad es que no siempre vamos a identificar todas las lesiones. Evidentemente, cuando hay mucho líquido libre, cuando hay algunas cuestiones enfocadas a esto, es más fácil verlo. Entonces, siempre hay que hablar con doble pinza la parte del FAST. Muy útil, pero no tan útil como en los adultos, porque hay lesiones pequeñas que no siempre son abordadas y eventualmente dan un problema. Aquí el punto va tratándolo de especificar en la regla de oro que siempre decimos, que un FAST esté negativo, ¿verdad? En un paciente estable no descarta que exista una lesión. Por lo tanto, si hay sospechas por el trauma de alta energía, si hay condiciones sociales que te permitan identificar que el paciente no va a ser traído al tiempo o que la familia está en condiciones de vulnerabilidad y no va a ser viven muy lejos o no tienen para ir y venir al hospital, a veces es mejor quedarse con un niño para estar vigilando signos vitales y potencialmente buscar una tomografía con contraste. ¿De acuerdo? Sin embargo, si el FAST es positivo, ¿verdad? En un paciente que está inestable, no has necesidad de hacer más estudios. Con eso es suficiente para entrar al quirófano. Esa es la herramienta de oro, entonces, a la cama del paciente. Entonces, ¿cuándo hacer una tomografía de abdomen y pelvis? Bueno, si el paciente está hemodinámicamente estable, ¿verdad? Puedo hacer yo el FAST, ¿verdad? Y el FAST es negativo, probablemente pudiera mantenerme en vigilancia y si hay cambios o sospechas de alta alteración, pudiera ir a buscar lesiones con una tomografía, ¿sí? Si el paciente está estable hemodinámicamente, pero tiene datos de irritación peritoneal o distensión abdominal progresiva, tomografía. Si yo veo mecanismo de trauma como equimosis de cinturón, ¿verdad? En cintura o sospecha de fractura de columna lumbar,
tendría que hacer tomografía porque si se rompió un hueso lumbar, imagínense la transmisión de energía que hubo hacia la parte abdominal. La sola presión ya es un factor de riesgo enorme. Si observo hematuria macroscópica, es decir, en un examen de orina observo eritrocitos o que se vea roja la orina. Y aquí viene un punto específico y de por qué es tan importante que los traumas de abdomen sean valorados en urgencias. Debemos de tomar enzimas hepáticas. Si las enzimas hepáticas están elevadas en un trauma, siempre deberemos de pensar que hay lesión del propio hígado y tenemos que ir a buscar específicamente con TAC de abdomen y buscando una colección ahí porque es muy fácil que existan lesiones en órganos sólidos y que estén ocultas. Ahora, esta es la parte que tiene que ver con, digamos, el primer daño. Eh, el segundo daño va a ocurrir directamente respecto a esta tríada mortal versus pentada mortal, sobre todo en los niños. Y entonces el protocolo March, si ustedes lo recuerdan, va en función de identificarlos, ¿correcto? En estos pacientes, en el trauma de tórax, la hipoxia es el enemigo a vencer, como digamos de estos tres que desencadenan muchos otros problemas. Y en la parte del abdomen, la hipovolemia con la acidosis respectiva, la hipotermia y la coagulopatía por consumo representan el mayor conflicto. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros de actuar bajo esta circunstancia? Bueno, existen tratamientos que son conservadores y tratamientos que son quirúrgicos. Me gustaría pasar rápidamente a esta parte de la evaluación inicial, ¿sí? En donde, utilizando las herramientas del sistema de evaluación, podremos identificar algunos conflictos. Siempre, recuerden, el triángulo de evaluación nos ayuda a ir identificando o ir viendo dónde pudiera estar el problema, ¿ok? Nos puede ayudar a saber dónde está el problema, que no va a ser suficiente, definitivamente, pero nos ayuda a ir buscando los conflictos. Y luego pasar a la parte del March, las hemorragias que fueran evidentes, habría que controlarlas, uso de torniquetes. Ya sabemos, aquí el manejo de la vía aérea es esencial, sobre todo de manera temprana. Hay niños que con traumas de tórax, con dolor y manejo del dolor, nos va a llevar a la sedación más profunda, por ejemplo, o va a haber tanto daño de parénquima que va a requerir algunas estrategias de ventilación específica. Y esto va, por supuesto, de la mano. En la A y la R del March, identificar sobre todo neumotórax que son atención y que pueden significar un problema inmediato en los pocos minutos posteriores al trauma. Aquí el personal paramédico debe estar siempre muy atento y la descompresión del neumotórax atención debe ser una intervención de incluso un paramédico básico, no es una intervención de paramédico avanzado únicamente, el uso de paramédico básico, así deberíamos entrenarnos, porque cuando aparece hay que tratarla de inmediato. Pudiera manejar oxigenoterapia con un minisello, sí. Pudiera no manejar una vía aérea avanzada, de acuerdo. Pero si no descomprime el neumotórax, no va a haber paciente para más allá. Cuando se trata de sangre y de colección, hay a lo mejor poco que se puede hacer en la parte, digamos, habitual en calle para su manejo más bien en la sala hospitalaria. Cuando nos referimos a áreas remotas, habría que valorar algunas otras consideraciones, pero no suele ser un hemotórax presente tan frecuente como son los neumotórax. Sí puede haber, y es un poco más complicado la parte del sangrado porque ahí se conjunta la hipoxia con la parte, digamos, hemodinámica. En la parte circulatoria vamos a hablar de lo hemodinámico, por supuesto, y aquí hay un concepto que siempre tenemos que manejar y que es el concepto de, sobre todo, el estado de choque hemorrágico, que es el primer choque, el principal choque que se ve en los pacientes con trauma de abdomen. El punto va en que debemos nosotros de ser muy cuidadosos a la hora de la infusión de los líquidos, ¿verdad? Hay que retardar la infusión con líquidos hasta que fuera, digamos, una opción última respecto a falla en la perfusión. Siempre debemos de enfocarnos a mantener
una hipotensión hasta cierto punto permisiva, digamos del percentil 5 hacia abajo, un 5 o 10%. Voy a poner el ejemplo en la parte del adulto para que más o menos se entienda y luego ahorita lo extrapolamos a la parte pediátrica. Nosotros una hipotensión permisiva cuando vemos pacientes con choque la tomamos a partir de una presión sistólica de 80 milímetros de mercurio. Es decir, tomamos nosotros que una presión sistólica de 90 milímetros de mercurio es suficiente para alcanzar la perfusión de órganos y tejidos, ¿verdad? Cuando vemos a pacientes que están con hemorragia, con estado de choque, hasta 90 milímetros de mercurio de TA sistólica es suficiente para perfundir órganos, eso incluye al cerebro. Más abajo de 90, ya no. Cuando nosotros nos atendemos y vemos a niños, tenemos por la edad diferentes valores. Y tenemos una fórmula muy sencillita que usamos en PAS para saber cuál sería más o menos la T sistólica mínima de perfusión, que sería la edad de los niños en años multiplicado por 2 más 70. ¿Correcto? Entonces, según la edad, esa sería la TA sistólica mínima de perfusión. Ahora, cuando hablamos de hipotensión permisiva, hablamos en el caso de adultos o de un niño mayor de 10 años, que hasta 80 milímetros de mercurio nosotros podríamos considerarlo permisivo por el propio estado de choque. Bajo el principio de que si yo utilizo soluciones cristaloides para tratar de subir la TA, voy a hemodiluir al paciente, voy a barrer factores de coagulación, puedo reactivar sangrado de algunas áreas, puedo aumentar la propia presión, botar coágulos y entonces entro en cascada hacia la arterial mortal. Por eso este concepto de hipotensión permisiva es tan importante, de dar más o menos por ahí un 10%, 5% abajito de la TA sistólica mínima de perfusión. Esto es muy importante que se entienda, no se cumple cuando no se debe de realizar o de permitir esa hipotensión habitualmente permisiva en estado de choque cuando hay trauma de cráneo. Porque hay que recordar que en el cráneo lo que nos utiliza para contrarrestar la presión intracraneal es la presión de perfusión cerebral, que nos lo da básicamente la TEA. Entonces, si tengo trauma de cráneo, no hago hipertensión permisiva. Y ahora, ¿cuánto tiempo de hipotensión permisiva? No es que así se quede siempre, no. Es que busque controlar el sangrado y después busque mejorar la hemodinamia. Entonces, ¿deberíamos hacer qué? Pues reducir al máximo la infusión con cristales, a máximo de lo permitido. La intención es utilizar cada vez más sangre. Hay protocolos para sangre total, hay protocolos de profusión, de transfusión masiva, que es concentrado eritrocitario, que tiene que ver con plasma fresco congelado y con plaquetas, a lo mejor calcio a partir del tercer o cuarto paquete globular. De eso vamos a hablar en los talleres que vamos a tener próximamente, que también tengo que hacer un anuncio en esa parte al final. Entonces, valdría muchísimo la pena que nosotros nos enfocáramos en tener claro que no deberíamos de utilizar soluciones cristales, que sangre debería ser, y que si no tengo sangre a la mano, entonces debería esperar hasta tratar de tener controlada la parte del sangrado para poder mejorar la parte de la hemodinamia y ahora sí reponer líquidos. Esto puede ser tan sencillo como un torniquete que controle una hemorragia o tal vez necesitaría de una cirugía abdominal y entrar a un concepto que se llama cirugía de control de daños. ¿Y cuál es la cirugía de control de daños? Pues miren, básicamente habrá que entender que cuando un paciente está en quirófano y tengo expuesto al paciente, abierto al paciente, el paciente puede hacer más fácilmente hipotermia, puede llevarnos con los propios medicamentos anestésicos a la parte de la afectación de la hemodinamia. También es más fácil que el paciente sangre al haber heridas y la propia cirugía genera más trauma y más respuesta inflamatoria. La manipulación de los órganos, la misma circunstancia. Entonces, la cirugía de control de daños va específicamente enfocada en ir y taponear las hemorragias que se puedan resolver, pero no moverle más, no buscar demasiado, no hacer cirugías largas, muy cortitas, de unos cuantos minutos, para tratar de reducir al mínimo o para tratar de reducir al máximo toda la parte que tiene que ver con precisamente
no exponer a los niños a más frío de la sala, a más hipovolemia, a más hipoglucemia potencial o algún otro problema. Entonces, es fundamental que nosotros vayamos hacia este punto de la medicina de control de daños. Eso lo hace el cirujano, no lo hacemos nosotros. Ahora, en la cuestión de la evaluación secundaria, es bien importante que nos enfoquemos en justo esto que tiene que ver con el dolor y la reevaluación. Muchos pacientes con trauma abdominal, con trauma de tórax, llegan y tienen que ser básicamente estudiados y reestudiados en un segundo o tercer momento para poder hacer una comparativa, para que tendremos en esta parte de las revaloraciones periódicas. Y si estamos en unidades de baja, digamos, capacidad de resolución, podamos identificar un traslado temprano. Digo, hay ocasiones en que esto es ambiguo y es subjetivo. Muchas veces a nosotros nos hacen traslados, por ejemplo, con la leyenda de es que no hay capacidad de resolución, ¿verdad? Si se requiriera, habrá que entender que hay traumas que sí requieren acercarse a un hospital resolutivo y hay otros que no. Hay enfermedades que no, pero hay otras enfermedades que sí. Ahora, específicamente, cuando hablamos entonces del protocolo de transfusión masiva, que vamos a ver en los talleres, pues nosotros, si vemos estabilidad hemodinámica, la reanimación con líquidos debe ser específicamente sangre. Básicamente, no deberíamos de pensar nosotros en cristaloides. El ácido tranexámico tiene una parte fundamental en hemorragias, también vamos a verlo como una herramienta importante en las prácticas, pero digamos que de alguna circunstancia este paciente debería de rápidamente evolucionar a poder tener hemoderivados en la sala y poderlos utilizar. ¿Cuándo nosotros deberíamos de pues, pensar en un tratamiento conservador? Vean. Este dato es importante. Más del 90% de las lesiones de hígado y vaso en los niños se resuelven sin éxito, sin tocar un bisturí. Es decir, van a reabsorberse, va a controlarse el sangrado, la propia cápsula que envuelve estos órganos lo va a mantener ahí. Entonces, es bien importante, sobre todo en niños, tener el equilibrio y ese equilibrio lo logra el cirujano pediatra o el cirujano general que atiende al niño. Evitar la sobrerenovación con líquidos es la parte esencial. Puede incluso haber anemia, ¿sí? La intención es que abajo de 10 de hemoglobina, sobre todo en agudo, ya nos mete algunos conflictos, pero pudiéramos nosotros distendernos hasta 7 u 8 gramos de cilitro, ¿verdad? Mientras no haya datos de falla cardíaca o mientras no haya datos de signos de hipoperfusión o que existiera TCE grave, porque si es así tendríamos que ser menos permisivo con esta anemia, llevarlo a 10, pero insisto, esto se logra con sangre. Eh, Muchas veces podemos darle seguimiento nosotros al hematocrito, la hemoglobina, cada 6 u 12 horas, sobre todo en las primeras 48 horas, que es cuando el trauma está más evidente. Sin embargo, si hay inestabilidad hemodinámica, nosotros siempre debemos de pensar que el niño, ¿sí? Ya está con una pérdida de líquidos bastante importante y que va a requerir sangrado, ¿correcto? Generalmente nosotros transfundimos de 10 mililitros por kilo con los hemoderivados, de sangre específicamente, que puede repetirse las veces que así se consigue 3, 4 veces, dependiendo de si hemos logrado cerrar la llave, porque esa es la parte esencial. Cuando hay inestabilidad hemodinámica debemos ir a buscar el sangrado y buscar pararlo, ya sea con una reparación de control de daños, o más bien con una intervención de control de daños, una cirugía de control de daños, o una reparación específica de algo que existiera. Hay órganos que sangran en capa, es decir, no tienen un vaso sanguíneo que yo pueda, o que el cirujano pueda tapar y tan tal se controló. No, hay veces que se tienen que empaquetar los pacientes y tratar de hacer literalmente una compresión para que paren y después retirar ese material en un segundo momento. Entonces, bueno, dependerá aquí, por supuesto, de la intervención de los cirujanos de manera fundamental. Y existen lesiones que son mortales y potencialmente mortales en la parte de la prehospitalaria crítica, como esto que les decía el neumotórax de tensión, en donde básicamente lo que tenemos que hacer es descomprimir. Hay una técnica que se va a practicar el día de las lesiones, no me voy a meter mucho para esa parte, el día que hagamos la práctica,
El neumotórax abierto, que lo que necesita es básicamente poner un parche que evite que se meta más aire en la cavidad y pueda comprometer un neumotórax abierto. Si bien es una emergencia que debe ser tratada, no es de colapso. Ahí la intervención es básicamente poner un parche de 3, no de 4, porque a veces que lo cerramos y lo convertimos nosotros mismos en neumotórax a tensión. Y el tórax inestable no es tan común verlo en los niños porque las lesiones que se presentan suelen dar hipoxia antes que identificar el tórax inestable. O sea, no per se el tórax inestable me va a llevar a la inestabilidad. Entonces, esas son las tres lesiones más importantes que nosotros podemos, pues, identificar. Entonces, ¿cuándo deberíamos de entrar a la parotomía? Eso, cuando hay una estabilidad hemodinámica y administré, pues digamos, hemocomponentes, ¿verdad? Y no hay mejoría en los datos de inestabilidad, específicamente la TAL, llenado capilar y la frecuencia cardíaca. Cuando hiciera yo una placa de rayos X y observara evidencia de perforación, aire subdiafragmático, o cuando encontrara bajo el ultrasonido o la tomografía, pues digamos, disrupción o ruptura o lesiones en el pedículo renal, donde están los vasos sanguíneos del hígado o del vaso, ¿no? Muchos niños terminan en esplenectomías, es decir, quitándoles el vaso porque la lesión es tan importante que necesita ser ligado y pues el órgano moría, entonces se tendría que quitar. A veces se puede prescindir de vaso para vivir, pero no de hígado, no de los riñones. Entonces, el abordaje es un poco más complejo. Entonces, haciendo un pequeño énfasis en la parte de las perlas, digamos, del manejo, recordar que el tórax del niño es elástico y que nos engaña. Entonces, nunca hay que asumir que porque no hay fracturas, no hay lesiones intraparenquimatosas. Sospechar de traumas abdominales, buscarlos intencionadamente, incluso aunque el paciente se ve estable, hay que buscar con FAST y estar revalorando si ocupa una tomografía o si más adelante la va a ocupar. Si el niño está inestable hemodinámicamente, busca lesiones y no hay, entonces deberemos de empezar a buscar otras causas de esa parte de inestabilidad, pero probablemente también tengamos que ir a tomografía para corroborar sangrado o incluso hay cirujanos que prefieren entrar a quirófano. Ahí, desde la parte del prehospital, va a ser muy complicado que podamos hacer algo salvo sospecharlo y el uso de estas fajas pélvicas nos ayudan muchísimo a tratar de reducir el espacio retroperitoneal evitando sobre todo sangrados de esta área. Puede haber una especie de empaquetamiento pélvico externo, ¿no? Y por supuesto el cirujano pediatra siempre estará avisado para la posibilidad de poder entrar. Incluso teniendo un paciente estable con un FAST positivo, directo a sala de quirófano sin pasar a tomografía. Pues esas serían básicamente la plática del día de hoy. Va muy enfocado en toda la cuestión que tiene que ser, digamos, en un alto índice de sospecha. Mi recomendación siempre es que los niños que reciban trauma, estén empezando de trauma de alto daño, aunque los vean bien, llévenlos para revisarlos. Y ustedes pueden decir que no encuentran datos de fractura, estaban pensando que no iban a encontrar, pero el paciente satura bajo sin una causa específica o trae polipnea a pesar de haber manejado el dolor, o trae taquicardia a pesar de haber manejado el dolor y sin fiebre, porque lo vieron pálido o porque simplemente el mecanismo de trauma fue significativo, lo suficientemente significativo como para lesionar un órgano sólido, entendiendo que los órganos están fuera de protección en los niños y conforme más pequeños, pues más. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga dudas o preguntas respecto a esto que acabo yo de platicar. Cuéntenme, estoy a sus órdenes para esta parte. ¿No? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Yo, Doc, tengo una duda. A sus órdenes. Mencionaba 10 mililitros por kilo de Ajá. reposición con hemocomponentes. Sí. ¿Existe alguna otra regla, alguna otra, sí, alguna otra regla basándose en el hematocrito o en la hemoglobina? No, generalmente nosotros utilizamos la parte de los signos vitales para poder
digamos, buscar la estabilidad. No es el objetivo, digamos, seguir un parámetro. Nos ayuda cuando hay un descenso, por ejemplo, el hematocrito o la hemoglobina, ¿no? Estaba así, pasaron 6 horas y bajó. Y además hay un poco de taquicardia, te hace pensar sangrado. Pero utilizas los hemocomponentes a 10 mililitros por kilo, eh, pensando sobre todo en esta parte de el protocolo de transfusión cuando va a ser masivo, cuando tenemos nosotros ya cuestiones de son 10 del paquete globular, 10 del plasma fresco congelado y 10 de las plaquetas, porque hay que poner los tres elementos. O cuando vamos y tenemos la sangre total, podríamos usar bolos de 10 a 20 mililitros y valorar repetir en caso que fuera necesario. Cuando tú transfundes sangre, los cambios en la hemoglobina los vas a ver hasta 6 a 12 horas después. Es decir, va a ser difícil que en agudo los puedas tener. Entiendo que hay algunas ideas respecto a que si estaba en 12 cuando llegó y ahorita está en 7, seguramente ha perdido tanta cantidad de sangre y deberíamos de reponerla. Eh, Puedes ser estimativo, pero a la parte de la reanimación, la recomendación es irnos a 10 mililitros por kilo y revaloraciones y lo más importante, ir a buscar el sangrado, porque una vez que lo tapas, ¿no? Y hay estabilidad hemodinámica, a lo mejor vas a requerir transfusiones más adelante, ya una vez que esté controlado esa cuestión. No, ok, muy bien. Y bueno, último, y respecto al riesgo Sí. de lesión pulmonar por transfusión Ajá. masiva en los niños, que es igual que en los adultos. Técnicamente tienen una respuesta un poco más, digamos, caótica y entonces la posibilidad está siempre presente. Sin embargo, los niños tienden a ser mucho más tolerables con la parte de las transfusiones que la cuestión de los adultos y a manejar bien, digamos, volúmenes pequeños. El niño es más fácil que pueda manejar volúmenes pequeños constantemente a un volumen muy grande. A diferencia de los adultos que pueden manejar un poquito más y eso hace que de repente sobrecarguemos más esta parte de la falla pulmonar y entonces siempre está presente, hay una posibilidad, sin embargo, habrá que entender que cuando estamos frente a una hemorragia, lo mejor que uno puede poner es sangre, más allá de la cuestión, digamos, de líquidos. Entonces, el riesgo, pues lo pagamos, Marquitos. Es decir, estamos dispuestos a comernos esa complicación buscando la parte de la estabilidad. Pero aquí es esencial que nosotros, insisto, vayamos a buscar los, eh, los sangrados. Nos ha tocado ver, por ejemplo, perdón, hemotórax masivos que literalmente hacen que el paciente fallezca de sangrado en la sala de emergencias en los niños, porque el volumen que ese tórax puede guardar, aunque es pequeño, tiene mayor afectación hemodinámica en los niños, no se contiene tan fácilmente. Entonces, incluso en algunos niños pequeños, traumas de cráneo que llegaran a ser una hemorragia muy grande pudieran dar datos combinados no solo de hipertensión craneal, sino también de inestabilidad hemodinámica. Cosa muy rara, cosas que no vas a ver en los adultos porque ocupan volúmenes relativamente pequeños para dar muchos síntomas, los niños a veces no, y como ese volumen circulante, digamos, es menor en mililitros, una colección, aunque pareciera pequeña, al niño le puede causar inestabilidad hemodinámica. Entonces, buscar el sangrado y buscar pararlo es esencial y reanimar agresivamente con hemoderivados si fuese el caso. Sin embargo, habrá que recordar este dato que yo les platicaba. No es una cosa bien sencilla agarrar y pasar a quirófano a cirugía, porque la propia cirugía representa más trauma del que ya tienes. Y la cirugía de control de daño muy enfocadas, porque hay veces que el cirujano quiere entrar y se tarda demasiado y el mismo lleva a hipotermia, a acidosis y lleva a toda esta triada mortal, el propio evento quirúrgico, ¿no? Y no siempre es fácil decirle a un cirujano, entra, empaqueta y salte, porque ellos tienden a buscar ser más resolutivos. Debe ser un cirujano que tenga un enfoque en trauma muy específico y no todo el mundo tiene esa parte del entrenamiento. Los niños, muchos niños se manejan de forma conservadora. ¿Por qué? Porque en realidad hay muchos traumas que ocasionan muerte en escena. Es decir, el daño primario es tan grande, es tan importante
que generalmente los niños se desangran y fallecen en escena, antes de la atención. Y el que queda, digamos, con posibilidades de vida o que queda vivo, queda con lesiones progresivas y que no siempre son tan catastróficas, porque los realmente catastróficos, desafortunadamente, ya fallecieron en escena y sus mecanismos de compensación y sus volúmenes no te dan igual que en el adulto. Es decir, tú llegas a una escena y ves un charco de 100 mililitros de sangre, para un adulto puede no ser nada, para un niño puede ser una cuarta parte de su volumen circulante. ¿Ok? No sé si queda más o menos resuelta la duda. Bien, muy bien. ¿Alguna otra cosa, alguna otra duda, alguna otra pregunta? Estamos nosotros todavía en muchos pañales respecto a la medicina transfusional en trauma dentro de las unidades hospitalarias. No voy a hablar para nada de la parte prehospitalaria, pero pues digamos que bajo esta circunstancia, el traslado y arribo rápido a la unidad en estos casos es de esos casos en donde los tienes con triage o donde estás en la parte, digamos, de múltiples víctimas o decides a quién voy a llevar. El paciente con sospecha de trauma abdominal, que es un rojo quirúrgico, le llamamos nosotros, en la parte del TRESH meta, del extrahospitalario de triage o del propio SALT, amerita traslado primario, es rojo más rojo que los rojos, por la necesidad de la parte de atención. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Pues si no es así, les agradezco muchísimo su participación, que me hayan puesto atención el día de hoy. Y alguien dígame cómo quedó el partido de Cabo Verde con Argentina, quién ganó. No sabemos. Alguien debe saber. ¿No? Se fueron a penales. Ahorita investigamos. Ganó Argentina tres Y dos en penal. 3-2 en penales o en el tiempo extra. No, no, en tiempo extra. Bueno, tiempo extra. Ok, buena pelea. Bueno, estamos pendientes entonces. Les quería dar un aviso, perdón a quienes con las fechas del seminario. Me surgió por ahí un compromiso que no traía contemplado, me salió, es un poco impostergable y teníamos programados inicialmente para el 18 y 19 nuestra sesión práctica de este seminario. Voy a tener que moverlo una semana más, es decir, el siguiente fin de semana, que sería como por ahí del 25-26, ¿no? Sábado 25, domingo 26, para la parte práctica, porque desafortunadamente me hago pues en la necesidad de cambiar un poco esta fecha, pero se va a llevar a cabo sin mayores contratiempos y sin mayor conflicto. Ok, de todas formas estaremos haciendo el aviso por redes y todo lo demás. Muchas gracias a todos y estamos pendientes. Hasta la próxima. Nos vemos el siguiente viernes. Chao.